La fe de la mujer cananea, que partimos de Mateo 15, 21 en adelante. Esta es la parte 2, la fe de la mujer cananea. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 26, para reconectarnos con el punto anterior, con la predicación pasada. Es Proverbios, capítulo 26, gloria a Dios. De aquí seguimos adelante otras citas bíblicas. Estamos analizando primeramente el significado en el sentido espiritual de lo que viene siendo ese animalito que se llama perro. Amén. Gloria a Dios. Es Proverbios 26, capítulo 11. Amén. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén, hermano. Siéntense, gloria a Dios. Yo decía en la predicación pasada que el sentido, el énfasis de este versículo viene comparando al ser humano que, a pesar de los descalabros de la vida, de las malas experiencias que pasa o que pasamos, de todas maneras, en el tiempo que viene por delante, cuando nos encontramos ante una situación similar, muchas veces, a pesar de que ya tuvimos la experiencia de que nos causó daño, nos causó dolor, de todas maneras volvemos a caer en esa situación. Y en ese caso, pues el proverbista, el rey Salomón, llena de figuras comparativas este libro de Proverbios. Dice que viene siendo como aquel perro que después de haber vomitado algo que le hizo daño y se retira de ese vómito, pero al cabo de un cierto tiempo, que ya se siente bien de su panza, se acuerda de aquello que vomitó y va y lo come otra vez. Entonces se refiere aquí a algo que pues definitivamente no aprende de la experiencia de la vida, el sentido de la palabra. Pero este versículo, esta porción bíblica, el apóstol Pedro la usó en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22. Tomó esta porción del libro de Proverbios, pero para referirse a algo similar, a algo muy, muy parecido, estrechamente parecido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Notemos cómo repite el apóstol Pedro aquí. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La diferencia que presenta este versículo con el original de Proverbios es que aquí añade a la puerca que se vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodazal después de haber quedado limpia. En otras palabras, toma completamente la figura humana, tanto en el sexo masculino como en el femenino, cuando el creyente, trátese de hombre o trátese de mujer, experimentó la vida en el Señor Jesucristo, la grande diferencia que hay de vivir en el pecado, en la maldad, a vivir en el temor de Dios. Y con el paso del tiempo, pueden ser días, pueden ser meses o pueden ser años, cae en el desaliento, en el desánimo, y a pesar de que ya experimentó aquella vida sufrida, aquella vida desosegada, lejos del Señor, de todas maneras se vuelve otra vez a encarrilar en esa vida de pecado. Y pues es como decía ya el proverbista:
así es el necio. Así es el necio. Entonces aquí el apóstol Pedro se está refiriendo de una manera concreta, aplica esa porción bíblica del Viejo Testamento al creyente, hombre o mujer, que le da la espalda al Señor y se vuelve a la vida anterior. Es triste, mis hermanos, pero es algo de lo más real que a cada día lamentablemente se lleva a cabo en diferentes partes de este mundo. Gloria a Dios. El Señor, vamos a Mateo capítulo 7, usó esta figura del perro con otro sentido. Mateo capítulo 7, dentro de lo que fue el sermón del monte, el Señor dio esta ordenanza de una manera muy especial a todo aquel que se identifica con Él como su discípulo o como su hijo. Dice en el versículo 6 del capítulo 7 de Mateo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, esta porción bíblica, este versículo, tiene una profundidad que lo más probable vaya a ser que nunca la vamos a llegar a comprender en toda su plenitud. En lo que fue la historia primitiva, en el primer siglo, se usaba dentro de la iglesia este versículo de una manera muy especial para referirse a la celebración de la cena del Señor, del compartimiento del pan y del fruto de la vid, en el sentido de que no debería dejarse participar en esa celebración a alguien que no fuera creyente bautizado. Lo aplicaban este versículo: alguien que no había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no se le permitía participar del pan y del jugo de la uva, y por lo tanto decía, porque es como dar lo santo a los perros, es como dar ese pedacito de pan que viene representando el cuerpo del Señor, y es como dar a beber ese vasito con jugo de la uva que viene simbolizando la sangre del Señor a alguien que no ha sido santificado por la sangre de Cristo, y por lo tanto lo usaron mucho este versículo. Pero también los judíos lo llegaron a usar en el sentido, por un tiempo en la iglesia primitiva, en el sentido de no compartirle, no querían compartir el evangelio que viene simbolizando los santos a los gentiles, porque para ellos los gentiles estaban fuera de la salvación. Entonces para ellos era como echar lo santo a los perros también. Pero el sentido principal de este versículo, esto que yo estoy diciendo de cómo se usó esta porción bíblica en la iglesia primitiva, tiene cierta aplicación. No decimos que no aplica, sí aplica, pero no es todo lo que abarca el significado. Más que nada, nosotros lo hemos entendido hasta que el Señor nos dé luz para comprender algo más amplio, porque indudablemente lo tiene, en el sentido de no compartirle las buenas nuevas de salvación a alguien que de una manera manifiesta, clara y de una manera burlesca, ofensiva, mocosa, menosprecia el mensaje, desecha la palabra de Dios, se burla del mensaje, se burla del mensajero, y por lo tanto es como si se estuviera burlando del Señor también.
Nosotros hemos tenido esta experiencia una y otra vez de personas que se burlan, rechazan tanto el mensaje como a uno en lo personal o en nuestra profesión de creyentes, y de una manera tal vez inconsciente que ellos no alcanzan a visualizar, pues se burlan del Señor. Que claro, eso nunca en la realidad sucede, pero de una manera figurada lo hacen. A eso se refiere. Entonces, aquí en este versículo que estamos viendo en Mateo 7:6, los perros vienen simbolizando a aquellos que por su actitud quedan fuera de la salvación de Dios, por su actitud menospreciativa al único medio que Dios proveyó para despertarlos a la vida espiritual, que es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Filipos y les dice, en vía de prevención, por cierto, muy seria, lo siguiente, en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el versículo 3 nos da la explicación o la guía para entender a quién se está refiriendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 2. Aquellos que los califica de tres formas que aquí les acabamos de mencionar: los perros, los malos obreros o los mutiladores del cuerpo, que vienen siendo la misma persona. En el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí este versículo nos dice con toda claridad por qué el apóstol Pablo está mencionando esas palabras aparentemente ofensivas, y de hecho hasta cierto punto lo son, de por qué lo hacen. Nosotros, por la lectura que le hemos dado a las cartas que escribió el apóstol Pablo, en varias de ellas, de una manera muy enfática, la carta a los romanos, la epístola a los gálatas, entre otras porciones bíblicas de otras cartas, que el apóstol Pablo era perseguido literal y espiritualmente, era perseguido por judíos que querían hacerle la guerra, querían hacerle la vida difícil. Y esto era de la siguiente manera: el apóstol Pablo llegaba con los hermanos de Filipos y les predicaba las buenas nuevas de salvación conforme al evangelio del Señor Jesucristo, o sea, de una manera clara. Les decía: hermanos, la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, nosotros no podemos ganárnosla, nosotros tampoco la merecemos, a nosotros no nos toca otra opción más que recibirla con un corazón humilde, con un corazón sincero del Señor, como dádiva que a Él en su misericordia le plació regalarnos. Pero en ningún momento nosotros la merecemos, ni tampoco nos la podemos ganar. Nosotros no necesitamos guardar toda esa serie de requisitos que menciona la ley por obras, porque de nada nos va a servir. Solamente lo que tenemos que hacer es, por fe, venir a las plantas del Señor Jesucristo y recibir su mensaje, y de una manera incondicional someternos a sus enseñanzas,
sin pensar en ningún momento que tenemos mérito para comprometer al Señor, para que nos bendiga, para que nos salve, para que nos perdone. No, porque eso es por su misericordia, por su gracia solamente. Bien, este era el mensaje central del apóstol Pablo. Presentaba al Señor Jesucristo como el centro de nuestra salvación, como la base, el fundamento de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados mediante su sacrificio. Pero después de que el apóstol Pablo daba aquel mensaje, continuaba a visitar a otras congregaciones, otras iglesias, llegaban judíos de los llamados de la circuncisión y torcían el mensaje del apóstol Pablo. Decían: es necesario que cada gentil, para poder que pueda ser salvo, primero tiene que circuncidarse y después tiene que guardar los preceptos de la ley de Moisés, porque de otra manera no puede ser salvo. Entonces, lo que hacían era confundían a aquellos hermanos, principalmente aquellos que iban empezando, aquellos que no estaban bien firmes, los confundían y decían a aquellos hermanos: bueno, pues, ¿a quién le creeremos? El apóstol Pablo nos viene predicando de esta manera y estos otros nos vienen predicando de esta manera, y los dos dicen que tienen la razón, fundamento en la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo se entera de esa guerra que le están haciendo aquellos judíos que predicaban la salvación por obras, por la circuncisión, entonces el apóstol les escribe a los hermanos de Filipos y les dice: guárdense de ellos. Pero ya no los llama de los judíos, pues de la circuncisión. Los llama así como lo dice literalmente este versículo. Los llama los perros. Cuídense de los perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de los mutiladores del cuerpo. O sea, de aquellos que con sus enseñanzas despegan a muchos hermanos del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, y se van siguiendo las falsas enseñanzas. Entonces, aquí el sentido en lo espiritual de la palabra perros es de aquellos que enseñan un mensaje diferente, de una manera concreta, aquellos que seguían aferrándose a la salvación por obras mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. La palabra del Señor los identifica como perros. Ahora, hermanos, vamos a Apocalipsis por último, capítulo 22. Finalmente, el Señor, a través del apóstol Juan, dice lo que en última instancia va a suceder con estas personas que encajen en el calificativo nada grato de estos animales caninos que son los perros. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Finalmente, lo que la palabra de Dios viene indicando en el sentido espiritual a los perros, finalmente vienen siendo aquellos que se fueron a la condenación por su postura renuente, opuesta al mensaje de la palabra de Dios, de diferentes maneras, como ya lo hemos estado viendo en los diferentes versículos que hemos estado analizando. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo capítulo 15, hermanos. Lo que hicimos fue ver una palabra que el Señor no mencionó
aquí en el versículo 26, esta fue la tercera prueba de fuego que enfrentó aquella mujer cananea. Ya había enfrentado dos, muy fuertes por cierto, que no quiero yo pensar qué reacción hubiéramos tenido nosotros ante estas pruebas que el Señor le plació ponerle a esta mujer. Primero la ignoró, no le hizo caso, siguió su camino. Después le dijo: no soy enviado, prácticamente dijo: no soy enviado a ustedes, soy enviado a los israelitas, a los judíos. No se dio por vencida tampoco. Después le dice, en el versículo 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí prácticamente casi es como si le hubieran dado el último revés a esta mujer. Es como para haber desalentado a cualquiera que no hubiera venido de veras con una actitud sincera y necesitada con el Señor. Pues ya me estaba llamando perrillo, ya de plano, ya le busqué por todos lados y no le encuentro acceso. Yo creo que mejor me regreso por donde llegué, pero esta mujer no lo hizo así. Miren, los perros, vuelvo a repetir, en la cultura griega, en la cultura oriental y obviamente en la cultura judía, venían siendo aquellos animales callejeros que andaban en los basureros, que comían carroña inclusive, que escargaban en la suciedad para encontrar comida. Pero aparte eran animales semisalvajes que muchas veces estaban enfermos, pero que también podían atacar a las personas, y de hecho lo hacían. Eran animales no estimados, eran animales que se les ahuyentaba lo más que se podía. Pero el Señor no quiso usar esa palabra aquí. El Señor usó la palabra perrillos, que viene de una palabra griega que es quinaria. La palabra perros viene de quisin, pero quinaria, que es perrillos, no se refiere a estos perros parias que andan por las calles mendigando. No, la palabra perrillos se refiere a la misma especie canina, pero se refiere a aquellos animalitos que son recogidos dentro de casa, que son alimentados dentro de casa, que tienen un dueño que los protege, que tienen un dueño que en su momento les da alimento y que los cuida. Eso venían siendo los perrillos, o sea, los animalitos mascotas o domésticos que nosotros conocemos en nuestro tiempo. Bien, esos animalitos, aquí la mujer cananea obviamente tenía la cultura griega y sabía lo que el Señor estaba diciendo, captó con claridad a qué clase de animales el Señor se estaba refiriendo. Antes de ir al centro de esto, permítanme decirle, en este tiempo esto ya no se mira, mucho menos en este país, pero cuando yo estaba chamaco, niño, me acuerdo, allá en el rancho, allá donde vivíamos, pues éramos 12. Poco a poco se fueron casando los mayores y ya fuimos quedando menos, pero siempre llegó el momento en que los 12 casi, pero mínimo 10 y estuvimos a la mesa ahí. Imagino una mesa rectangular, la llenábamos ahí. Mi padre, mi madre, a veces allá se sentaba por ahí en la hornilla porque no había campo. Pero donde voy a lo siguiente, mis hermanos, no siempre, mi padre siempre le gustó tener perros. Siempre había perros en la casa, con diferentes nombres: el oso, el calimán, el alacrán, el fulano y tal. Así le llamábamos a los perros. Y yo recuerdo que a la hora de la comida
Ya cuando mi madre nos servía a todos, los perros se echaban ahí por un ladito de nosotros. No había piso, era tierra, todo era tierra. Y ¿saben lo que hacían los perros? Es decir, los perrillos. Aquí ya eran perros grandes. Yo volteaba a verlos y el perro así se me quedaba viendo con la boca abierta. Y a todo el que volteábamos de mis hermanos. Y cuando nos daba mi madre, por decir así, que mataba una o dos gallinas, hacía caldo, a mí el cuero no me gustaba. No me gustaban las alas. Y cuando me tocaba algo de eso, yo el cuero lo que hacía, lo quitaba, se lo tiraba. Y el perro ni siquiera lo dejaba tentar el suelo, lo agachaba en el aire. No digamos los huesos. Vámonos. Los perrillos se alimentaban, dice aquí la mujer cananea, de las migajas. La palabra migaja tiene dos sentidos preponderantes. Uno de ellos es que es algo tan pequeño que no satisface la necesidad del apetito o del hambre. Esa es una migaja. Pero una migaja, más que nada, y esta es la definición principal, vienen siendo las sobras. O aquello que no nos gusta de la comida. No me gusta la cebolla, no me gusta el tomate, no me gusta el cilantro, que no me gusta el repollo. Vamos para allá. Y los perrillos dándose vuelo ahí, alimentándose. Eso indudablemente que la mujer cananea lo vivió, lo veía. Se alimentaban, aquí ya dice, de lo que cae de la mesa de sus amos. Pero regularmente casi nada se cae por accidente. Todo, la migaja, todo lo que no nos gusta, se lo damos a los perrillos. ¿Cuántos huesos yo no eché a los perrillos? El hermano Víctor Mayorga relata la anécdota de aquel convivio en donde pues era un convivio de hermanos en el hogar de un hermano ahí y dieron de comer, parece que pozole. Y una hermanita por ahí, muy pobrecita, que tenía sus perros en su casa, se acordó de ellos y le dio por juntar los huesos de todos los que comían ahí pozole. Y andaba juntando los huesos en una bolsa, echándolos, y ahí tenía los huesos para llevárselos para cuando se fueron. Y que la dueña, la hermana de la casa, se dio cuenta, porque también tenía perros, le dijo: oye, hermana, fíjese que no. Fíjese que en esta casa también hay perros. Y esos huesos son para estos perros, no son para los suyos. Tuvieron un agarre ahí por los huesos, que haya sido cierto, quién sabe, o a lo mejor fue alguna simple anécdota ilustrativa del hermano, pero a donde voy es a la figura que está aquí representada, los perrillos. Ahora, de alguna manera, esta mujer concientizó que los judíos eran los herederos del pacto que Dios concertó con Abraham. Reconocía que los judíos eran el pueblo del pacto de Dios y que todos los pueblos o las gentes que no eran judías, que no estaban dentro de ese pacto. Pero de alguna manera ella vio en el Señor Jesús, en su actitud aparentemente que la ignoró. Después vio en sus palabras, penetró en sus palabras, penetró en su mirada, penetró en su sonrisa. Yo no tengo la menor duda de que en el rostro del Señor Jesús hubo ese ánimo de hacerle bien a esta mujer inicialmente, pero aparentemente no lo hizo. Pero al mismo tiempo lo hizo de una manera perfecta, como solo el Señor Jesús lo sabe hacer. Lo que el Señor hizo con esta actitud fue obligar a la mujer a venir en la forma correcta que debemos venir siempre a Él, reconociéndole por fe, reconociendo que nosotros no tenemos ningún derecho que Él se fije en nosotros, reconociendo que nosotros no tenemos ningún derecho para obtener la salvación, ni
para que nuestros pecados sean perdonados. Nos arrojamos. Esta mujer lo que hizo, literalmente dice, se postró delante de él o ante él. En otras palabras, se arrojó a sus pies, confiando solamente en su misericordia. Está bien, Señor. ¿Sí? Así como tú dices, y así le dice aquí en el versículo 27 de la mujer, y ella dijo, sí, Señor. En otras palabras, reconozco que tiene la razón. No me opongo. Yo no tengo ningún derecho. Yo soy una simple mujer miserable que no tiene derecho a tu misericordia, Señor. Pero por lo que yo he escuchado de ti, por lo que yo he escuchado de tu palabra, eres un Dios clemente, eres un Dios misericordioso, y que tu misericordia, aparte de caer sobre tu pueblo de la promesa, se va a derramar también sobre nosotros. En otras palabras, eso yo lo tomo como una migaja para mí, aunque de ninguna manera tú le das migajas a nadie, pero yo me conformo aunque sea así, de esa manera. Y hermanos, esto finalmente fue lo que hizo que el Señor le diera la bendición y le concediera el deseo o la necesidad que esta mujer traía ante él, que era la sanidad de su hija, la liberación de su hija, que estaba poseída por un demonio, y por lo tanto quedó, dice la parte final del versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. En otras palabras, hermanos, y esto es el énfasis del mensaje en lo espiritual para nosotros. Yo les dije que aquí hay mensaje en todo para nosotros. Nada quedó para aquel entonces. Siempre el Señor proveyó para todos los tiempos en su palabra. He hecho excepción solamente de algunas partes históricas que se relatan en su palabra, pero esto nos lanza un mensaje espiritual, gloria a Dios, a nosotros. Esta mujer pudo haber sucumbido ante la primera prueba, o ante la segunda, o ante la tercera, pero no lo hizo. Ella perseveró en su petición porque la necesidad que llevaba le llegaba hasta el alma. Era su hija la que estaba sufriendo, era su hija la que estaba siendo atormentada, y ella dijo: yo voy a hacer hasta donde más no pueda. Digo, que me humille ante él, claro que lo puedo hacer. Que me arroje a sus plantas, claro que lo puedo hacer. Si no estoy paralítica, lo puedo hacer. Puedo hablar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y lo hizo esta mujer. Ahora, nosotros indudablemente que hemos pasado por diversas circunstancias en el camino de la fe. Yo lo he pasado. Yo les he platicado, hermanos, hasta qué extremos, gloria a Dios, el Señor ha propiciado en mi vida diferentes situaciones de prueba, de escasez en lo material, al extremo de no tener ni siquiera para comprar 1 kilo de tortillas, al extremo casi de no tener para comprar una sopa Maruchan, que era, me conformaba yo a veces. Yo recordaba la abundancia y ahora no tengo ni siquiera para 1 kilo de tortillas. ¿Será posible? Yo les he relatado que estuvimos nosotros consumiendo 1 kilo diario de tortillas por una ayuda del gobierno que a mi esposa le dieron. Pero en una revisión que hace el gobierno para verificar que las personas que están recibiendo ayuda, que realmente sí la estén necesitando, hicieron una visitación a las casas. Hubo una trabajadora social que anduvo visitando, y cuando le tocó visitar nuestra casa, que es su casa también, que ustedes ya estuvieron allí, no lo podía creer la visitadora.
Dice, no, aquí hay una luz, esta casa no puede ser. Estas gentes no puede ser que esté necesitada de un kilo de tortilla que se le regale. Si estas gentes tienen billetes. Y cuando por fin mi esposa salió y porque estuvo tocando, antes de tocar, ella dijo, a lo mejor está equivocada esta calle, está equivocado este número, no, ya que se dio cuenta, ya timbró ahí. Mi esposa la atendió y ya le dijo, oiga, con este caserón que tienen, ustedes están abusando aquí de la ayuda del gobierno. No, le dijo mi esposa, no estamos abusando nada. Realmente hemos estado en una situación difícil. Yo pues ya no puedo seguir dejando el vale, regrésenme para acá ese papel. Nos quitaron esa ayuda. Pero el Señor proveyó de otras maneras, mis hermanos. Amén. Pero a donde yo quiero llegar es que, para empezar, yo traté de buscar un trabajo, pues, en donde iba a percibir un buen sueldo, y el Señor, como la mujer cananea, no. Le busqué por otro lado, tampoco. Sí. Le busqué por otro lado, tampoco. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me quedó la opción. Afortunadamente tenía unos cuñados, por cierto, muy dispuestos a ayudarme aquí, y ahí vengo para acá y llego aquí y sí, empecé a trabajar, hermano, en algo que yo nunca había trabajado, en algo que yo pues nunca inclusive me imaginé que iba a trabajar, pero entendí que así como a la mujer cananea, así el Señor quería responder. Aquí te voy a calibrar, aquí te voy a enseñar cómo se debe, gloria a Dios, caminar contigo. Y por la misericordia del Señor, mis hermanos, afortunadamente me llegaron muchos pensamientos destructivos, obviamente, no lo niego, pensamientos apóstatas, pensamientos rebeldes, pero el Señor como que me mostraba el panorama que espera a todo el mundo al final de la carrera. Señor, no. Y cuando yo quería todavía envanecerme en el hecho de decir, no, pues yo tengo tal profesión, pues voy a andar aquí como un simple obrero trabajando, me venía el pensamiento, mi Señor, que es el Rey del universo, anduvo caminando por los candentes desiertos, no sé si descalzo, no sé si con sandalias, pero él anduvo. Afortunadamente todavía no me ha reducido a la condición de un animal montés, como lo hizo con el rey Nabucodonosor, como lo hizo con muchos otros personajes bíblicos a quienes el Señor los humilló. Sansón moliendo ciego, José en la cárcel, etcétera. Y eso, mis hermanos, como que me fue amoldando. Y yo tengo que desechar estos pensamientos arrogantes porque no me van a conducir a nada bueno. Si yo realmente quiero servir al Señor, esto es basura en mi vida. Gloria a Dios. Y hermanos, pues el Señor hasta aquí me ha ayudado. No sé en qué situación se habrán vuelto inmersos cada uno de ustedes, en donde hayan sentido este tipo de respuestas de parte del Señor, en donde en lugar de habernos concedido una sanidad física que tanto le pedíamos, nos encimó otra. Mi esposa, que le dolía acá, que le dolía allá, y dan que se le rompe un oído. Pero aquí está todavía, gloria a Dios. No se dio por vencida. No sé, cada uno de nosotros, de mi parte, han sido varias las situaciones, y lo que el Señor quiere es
que le demostremos realmente que sí queremos someternos a su autoridad, que es el mensaje que nos ha estado trayendo Mateo a través de las Escrituras, en todo lo que nos ha estado viniendo diciendo, de las enseñanzas que hemos estado viendo, que nos sometamos a su autoridad incondicionalmente y que le recibamos por fe. Amén. Gloria a Dios. Y que echemos toda arrogancia, toda vanidad, todo egoísmo, toda idolatría, toda avaricia. Gloria a Dios. Por cierto que es uno de los grandes pedimentos que le pido al Señor. Yo, no, ayúdame. Yo siento dentro de mí que algo no anda bien en estas cosas. Yo reconozco que no soy dueño de nada. Si a ti te place poner esa camionetita en mis manos, que no me vaya a envanecer con ella, porque qué mal me va. Si a ti te plació, gloria a Dios, darme esta cierta cantidad de dinero, Señor, aquí está, tú dime de qué manera quieres que yo la use. Y esto es lo que le pido tanto al Señor, hermanos, porque pues va a llegar el día en que ya no vamos a poder hacer nada para rectificar, pero hoy sí podemos, gloria a Dios, rectificar. Aleluya. Entonces, mis hermanos, el ejemplo de la mujer cananea es un ejemplo que nos sirve a nosotros. La perseverancia, el amor y la fe que ella llevaba dentro de ella no le hizo ver ofensiva la actitud aparentemente menospreciativa e ignorativa de parte del Señor. No le hizo ver ofensa en sus subsecuentes respuestas. El amor y la fe de la mujer cananea alcanzó a ver amor y misericordia en la actitud y en las palabras del Señor, que el diablo quería que las viera desde otro ángulo. No te quiere, no le interesas, ni le busque ya, mira nada más, ni siquiera volteó a verte, ni siquiera se fijó en ti. Tuvieron que decirle a sus discípulos que ahí vienes tú atrás gritando, regrésate para tu casa, ¿qué andas haciendo aquí? Ya es muy oportunista para decir esto, y a nosotros nos han susurrado una y otra vez al oído este tipo de insinuaciones, mis hermanos. Pero la mujer cananea no le hizo caso. Ella penetró en las palabras del Señor Jesús, pudo ver en su mirada, pudo ver en su actitud, en sus palabras, inclusive cuando le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella lo vio de frente al Señor y despojó de toda comparación ofensiva aquellas palabras y las forró de misericordia y de amor como realmente venían de parte del Señor. Y eso el Señor lo tomó muy en cuenta y lo sigue tomando en cuenta, mis hermanos. Sigamos adelante, gloria a Dios. Si no estamos ahorita en una situación de estas, no lo dudemos que el Señor nos va a pasar por ahí. Acordémonos de esta enseñanza, gloria a Dios. Acordémonos de la mujer cananea, de su perseverancia, su amor y su fe, y hagámosla propia en su momento, gloria a Dios. Vamos orando.